El libro del profeta Amós, capítulo 9, verso 11. En aquel día, habla Jehová por boca del profeta Amós, dice: yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré, ¿qué dice? Sus portillos, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vamos a la lectura a la versión internacional, hermanos, que es la que contiene el sinónimo de un portillo, hablando a los tiempos de ahora. Y dice: en aquel día restauraré, ya no le llama el tabernáculo, sino le llama la casa caída de David. Dice: repararé sus ¿qué? Sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en los días pasados. Siéntese, por favor. A manera de introducción, quisiera preguntar: ¿quiénes han leído el libro de Amós, hermanos? Bien, yo creo que los del instituto lo tuvieron que haber leído varias veces. Y los otros, pues tenemos el deber, hermanos. Este libro no es un libro muy popular. Sin embargo, le voy a contar un poco a manera de introducción quién era el profeta Amós y qué estaba sucediendo en los tiempos del profeta Amós. Dice la historia, de acuerdo a la cronología, que este libro fue escrito aproximadamente 700 y pico de años antes de Cristo. El profeta Amós fue un profeta que Dios levantó en un momento muy crítico, en particular del pueblo de Israel. Era la época en donde Israel y Judá prácticamente ya estaban en quiebre, hermanos. 10 naciones ya se habían separado y 2 de ellas habían tomado otro rumbo. Y Dios, cuando miró, obviamente, esta reacción por parte de su pueblo Israel, el pueblo, la casa de David, la ciudad de David, Israel y todos los derivados que le da la Biblia, ambos lugares, tanto como el norte como el sur, dice la Biblia que hicieron cosas indebidas en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, ante la desobediencia, la palabra de Dios dice que Dios envió profetas en donde les emitía primeramente palabras de que se restauraran, de que volvieran al Señor, a la ley de Jehová, a los mandamientos de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que estos pueblos, por ambos lados, hermanos, se rehusaron. El profeta Amós, él fue precisamente a el área en donde estaban las 10 tribus, las que próximamente desaparecen. Y dice que en la época en donde Dios levanta a este profeta, dice la Biblia que Dios les emite unos juicios en donde prácticamente dejarían de existir estas 10 tribus. Sin embargo, detrás de este castigo del Señor, Dios emite una promesa que es milenial o de los últimos tiempos. Este libro contiene vamos a llamarlo una inclinación de profecías de los tiempos finales que van una encima de otra junto con los demás profetas. Y entre ellas está precisamente la del capítulo 9 o la de la última parte del profeta Amós, en donde esta promesa se aboca en que a pesar de que Israel desobedece a Dios, porque Dios había hecho una promesa a la casa de David, al patriarca Abraham, Dios iba a sostener esa promesa que en un futuro, no ahorita, sino después de la gran tribulación, los iba a restaurar. Así que esta promesa, a pesar de que estaban a punto de caer en una desgracia, como 10 tribus que eran, también venía la promesa de Dios que no los abandonaría por completo. Y voy a recitar las palabras que van saliendo de esta promesa para ir hacia donde vamos. Dice: en aquel día. Entonces básicamente es una promesa que va a suceder después. Y luego sigue diciendo: restauraré la casa de David. En otras palabras, esas tribus que se separaron y que ahorita prácticamente 10 de ellas aparentemente desaparecieron, así es como se tiene en concepto, pero bíblicamente no se demuestra eso porque van a resurgir en el tiempo de la gran tribulación. La Biblia sí enseña que se iba a restaurar las 12 tribus con las que David había peleado y había empoderado a Israel. Sin embargo, mientras tanto, la misma Biblia sí enseña que a causa de actos que cometieron, que iban en contra de la ley de Dios,
iban a sufrir la pérdida de su tierra, iban a sufrir la pérdida de su identidad, iban a sufrir la pérdida de sus ganancias, iban a sufrir la pérdida de sus herencias. Porque yo voy a recordar algo que como creyentes nunca debemos de olvidar, hermanos. Siempre la desobediencia va a traer castigo. Jamás la desobediencia va a ser ignorada por Dios. Jamás la desobediencia para Dios. Jamás la desobediencia va a ser un asunto menor para el Señor. Y la razón es porque el hombre, cuando ya tiene conocimiento de la gracia, del evangelio, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, como somos los hijos de Dios, no tenemos razón alguna para tener malos hábitos o pecados o áreas de nuestra vida que vayan en contra de la santidad de Dios. Y el pueblo de Israel, al ser elegido por Dios y al darle la espalda a Dios por tantos siglos, hermanos, llegó un punto en donde Dios dijo, para que esto no continúe, prácticamente 10 de ellas desaparecieron. Y a pesar de que desaparecieron aparentemente, entre comillas, Dios les da la respuesta y la promesa y la esperanza que un día iban a volver a ser lo que un día fueron. Sin embargo, hoy hablaremos cómo es que comenzó esta desgracia. Cómo es que un pueblo que tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios, de ver las maravillas de Dios, de ver las proezas de Dios, de ver el poder de Dios actuando de manera dinámica, de manera activa. ¿Cómo es que el hombre y el corazón de una nación completa, el corazón de familias, el corazón de los sacerdotes, de los líderes, de los reyes, cómo es que puede llegar al punto de tener el problema de encontrarse con el Dios que produce el juicio sobre la desobediencia? Yo le voy a decir algo, pensar que como hijos de Dios va a pasar por alto nuestras debilidades que terminan en pecado, nuestras tendencias indebidas, oscuras, privadas, ocultas, es uno de los mayores errores con los que los hijos de Dios nos enfrentamos. ¿Sabe, hermano? Yo creo que todos tenemos oraciones muy recurrentes en Dios, la familia, las finanzas y muchas cosas que son parte de nuestra vida diaria. Pero una de las oraciones que también deben de ser parte de nuestra comunión con Dios es que nuestras vidas en Dios no lleguen a un punto en donde se puedan alejar de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Pregúntele a los cristianos de repente, ¿quién no ha tenido estas conversaciones en alguna ocasión y se ha preguntado si alguna vez ha pensado si se aparta del evangelio? Yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez esa idea. No el deseo de hacerlo, pero sí la idea de qué pudiese pasar. Pues este mensaje tiene como propósito llevarnos a ese génesis, a ese inicio, de cómo históricamente el pueblo de Dios, sin pensarlo, hermanos, sin tener la intención de hacerlo, sin provocarlo inclusive en sus inicios, y me refiero una vez que salieron del desierto, cómo es que terminaron en este punto de sus vidas, en donde debido a la gran desobediencia que había entre ellos y Dios, Dios prácticamente los separa momentáneamente. Por ello le he puesto por tema este mensaje, grietas espirituales. Si usted leyó junto conmigo, aquí hay una parte en donde metafóricamente Dios le dice a su pueblo, y le dice en primer lugar, repararé, ¿qué dice? Sus grietas. Eso es lo que dice nuestra versión. Sin embargo, la versión 60 dice que cerraré los portillos. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, las ciudades, para poder mostrar una especie de protección, de seguridad a sus habitantes, hermanos, no es como ahora. Antes levantaban unas murallas muy altas y esas murallas servían como protección porque era muy común que los enemigos, cuando querían atacar una ciudad, sabían que el primer frente al que se iban a encontrar para poder posesionar, para poder conquistar una ciudad, ellos sabían que eran precisamente las murallas. Pero las murallas, como todo, tenían también portillos, o lo que la Biblia también le llama grietas. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, cuando se construían las murallas, hermanos, era muy común que en las murallas se hicieran grietas o portillos. ¿Qué significaba? Eran como pequeñas hendiduras que debido a la construcción del material
se comenzaban a hacer líneas hacia arriba o en zigzag o de manera horizontal, que por el tiempo que pasaba la temperatura y sus derivados, se comenzaban a hacer espacios más débiles. De hecho, históricamente en la Biblia hay ocasiones en donde debido a estos lugares era la debilidad de las ciudades para poder atacarlas. Y cuando la Biblia dice que Dios da la promesa que va a restaurar y va a reparar los portillos o como acabamos de leer, las grietas, es porque ellos sabían que eran los momentos más vulnerables que podían tener para poder ser conquistados. Escuche lo que le voy a decir. Los verdaderos estrategas en los tiempos antiguos, ellos sabían que no era necesario invadir a una ciudad. No era necesario ni siquiera entrar con miles de soldados. ¿Sabe qué era lo único necesario? Encontrar los portillos. Era encontrar esos pequeños espacios de grietas que tan simplemente con unos cuantos golpes podían derribar. Y una vez que entraban, tenían la capacidad de abrir lo que era la puerta principal, lo que se ve en las películas, y así es como entraban. Y eso es impresionante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque da a entender que verdaderamente la protección de una ciudad no radicaba meramente en la altura o en el grosor de las murallas, sino que verdaderamente radicaba en mantener los cerrojos, los portillos o las grietas restauradas o protegidas para que no fueran partes vulnerables en sus vidas y posteriormente en sus ciudades. Por eso es que Dios les dice, protegeré sus portillos o restauraré sus grietas. ¿Y por qué les dice que va a restaurar sus grietas? ¿Por qué les dice que va a proteger o a volver a hacer sus portillos? Porque prácticamente para la época del profeta Amós, como ya acabamos de leer, de acuerdo a los estudiosos, dice que en este libro Dios les recuerda los 6 pecados principales que llevaron al pueblo de Israel a caer al punto de desaparecer casi. En otras palabras, hermano mío, es un resumen de lo que por cientos de años, a través de grietas, metafóricamente o de manera ilustrativa, ellos comenzaron a hacer para pasar de ser una nación que adoraba a Dios a una nación que estaba totalmente desconectada de Dios. Y le voy a compartir brevemente algunos de estos pecados que aparentemente no eran probablemente tan agravantes en su momento. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuando entró Josué y entró a Canaán? Y dice la Biblia que una vez que comenzó a conquistar, ya estaba viejo Josué. Y dice la Biblia en el capítulo 24 del libro de Josué, capítulo 1, 2 y 3 del libro de los jueces, que están cronológicamente bien escritos esos 2 libros. ¿Cuántos recuerdan cuando Josué envejece y entrega las tierras? Y le empieza a decir a las tribus, tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá. Y les empezó a repartir las tierras Josué. Pero cuando muere Josué, dice la Biblia que 2 de esos líderes de las tribus fueron a buscar al Señor. Y le dijeron al Señor, Señor, Josué nos dijo que conquistáramos. Dinos quién debe de subir a terminar de conquistar. Porque se debían de haber llevado todo Canaán. Y dice la Biblia que Dios les da respuesta. Y que Dios les da respuesta, y que Dios les da respuesta. Pero usted lee en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Jueces, que hubo ocasiones en donde los historiadores bien escribieron y dijeron que cuando iban a capturar al enemigo, a la ciudad enemiga, no podían con ellos. Y en vez de volver y tomar prácticamente más tribus para ir a conquistar las tierras enemigas, ¿sabe qué comenzaron a hacer? Comenzaron mejor a cobrarles impuestos. En otras palabras, le dijeron al enemigo, si no puedo conquistarte completamente, pues te voy a hacer que me pagues algo. Y dice la Biblia que una vez que comenzaron a conquistar y probablemente inclusive también a cobrar esos impuestos a las naciones enemigas, esa fue la primera grieta que cometió el pueblo de Dios. No los conquistó, no los destruyó, no los eliminó. Pero ¿qué cree? Les cobró impuestos. Otra de las grietas que cometieron es que una vez que entraron a los territorios enemigos, los hombres, los varones, comenzaron a observar a las mujeres, obviamente a las mujeres paganas, a las mujeres enemigas de las naciones enemigas.
Y una vez que comenzaron a conocerlas, dice la Biblia que comenzaron a casarse con ellos. Mira, muchas de las veces las personas creen que salir con una persona no creyente, no temor de Dios, no hijo de Dios, no lo ven como algo peligroso en sus vidas. Es buena persona. Eso se llama una grieta, en donde no estás viendo el boquete y el daño totalmente, pero estás poniendo en riesgo tu protección espiritualmente hablando. Y el pueblo de Dios, dice la Biblia, que los varones comenzaron a casarse con las mujeres. Y un caso muy clásico es cuando lo hizo Sansón, un hombre nazareo y que automáticamente, a pesar de ser juez, cometió esa imprudencia. Posteriormente, otra de las grietas que Dios les da en el libro de Amós es que una vez que se casaron, las mujeres comenzaron a introducirles sus dioses paganos. Una vez que introdujeron los dioses paganos a sus maridos, a los hebreos o a los israelitas, automáticamente todos los hijos que nacían, como los hombres por lo general no estaban en casa, las mujeres comenzaron a introducirle sus costumbres religiosas a sus hijos. De tal manera que cuando tú lees el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los jueces, eso sucedió como un resumen del libro de los jueces. Por eso cuando dice, y nació una generación que no conoció a Dios, no se refiere cronológicamente que tras la muerte de Josué. Se refiere en todo el libro debido a las causas que cometieron los hebreos. Automáticamente ellos ya no conocían a Dios y sus maravillas. Y esa fue otra de las grietas. Y una vez que ya los hijos no conocían a Dios, incluyendo a los sacerdotes, otra de las grietas que menciona el libro de Amós es que se levantaron también los sacerdotes, los líderes, los levitas. Y al no tener el temor de Dios de acuerdo a la ley de Jehová, comenzaron a adulterar, a profanar la adoración a Dios. Al punto y al grado, hermano, que ellos seguían celebrando sus cultos, como por decirlo así. Pero ya no eran cultos dedicados al Señor en honra, en reverencia y en temor a Dios. Mira, te lo voy a decir traducido al lenguaje de ahora. Es como cuando de repente entran cristianos, gente que tiene aparentemente a Cristo en su vida y que conocen la palabra de Dios y entran a las iglesias y a pesar de que saben que están practicando pecados, ellos aún siguen levantando sus manos y se siguen gozando y siguen hasta sirviendo en las iglesias. Pero en realidad sus corazones ya tienen una inclinación pecadora. Porque dice la Biblia que el pueblo de Dios, dice Dios les reclamó y les dijo por medio del profeta Amós, aborrezco sus días de adoración, sus días solemnes. En otras palabras, el pueblo seguía adorando a Dios, pero ya con un corazón contaminado. Y esas grietas, hermanos, se comenzaron a formar, de tal manera que por cientos de años pasaron de ser grietas a asuntos donde prácticamente ya estaba dañada la comunión con Dios. Tú irás a decir, ¿y esto cómo aplica a mi vida históricamente? Aplica mucho. Porque vamos a hablar de cómo hay grietas espirituales. ¿En dónde están las grietas espirituales en los hijos de Dios? ¿Dónde las debemos de identificar? Mira, hermano, si tú eres de la idea y tú piensas, no, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca voy a hacer aquello, te doy la razón, para probablemente nunca lo vas a hacer. Pero ¿qué crees? Las grietas son las áreas invisibles o menos importantes en manera ilustrativa, que son las que representan las destrucciones de la comunión con Dios. Por ejemplo, te explico brevemente. Se dice, de acuerdo a los que se dedican a hacer casas, a los albañiles, a los arquitectos, vaya, a los constructores, se dice que hay 3 tipos de grietas, hermanos. Están las grietas verticales, las que van para arriba. Están las grietas horizontales, las que están prácticamente abajo, en la tierra. Y están las grietas en zigzag. Algunos hermanos entenderán este lenguaje. ¿Estoy en lo correcto, hermanos? Le voy a decir la diferencia. Porque esta frase que aparece aquí en la Biblia, los judíos perfectamente entienden lo que Dios les quiso decir. Cuando dice las grietas verticales, son las grietas que empiezan prácticamente por debajo de la tierra. Y comienzan a subir,
al punto que que llegan de lado a lado. Las grietas horizontales, esas no se ven por lo general en las paredes, esas por lo general se ven en el piso. Y cuando me refiero al piso, me refiero sobre el cemento o sobre la tierra. Y las grietas en zigzag, esas están principalmente en las construcciones de ladrillo. Por eso es que de repente tú ves pasar por una casa que están así, ¿verdad? Porque la construcción de los pequeños espacios de los ladrillos, uno sobre de otro, no se van de manera vertical, ni mucho menos de manera horizontal, sino que siguen la línea de donde está conectado uno con otro por medio del cemento. Ahora, ¿por qué es tan importante entender de manera ilustrativa esto? Porque así como existen grietas desde la perspectiva arquitectura o desde la perspectiva construcción, déjame decirte que también existen grietas en la comunión con Dios. Antes de decirte ello, te voy a decir por qué se originan las grietas para poder entrar en ello. Las grietas se originan, estuve dándome a la tarea de leer a diferentes artículos y se me hizo muy interesante, hermano, inclusive hasta yo aprendí más. Se dice que algunas grietas se dan por la temperatura. El cambio de clima se dice que puede producir grietas. Otras se dan por la baja calidad del material. Si el material es corrientón, prácticamente no va a durar mucho. Pero también se dice que las grietas se dan por la mala mezcla de los materiales, ya sea que le echen suficiente tierra, o suficiente cemento, o suficiente agua. Así que la mala combinación de los materiales también produce las grietas. Las grietas también generalmente se dan por los impactos. Generalmente se golpea algo y no se quiebra, pero se ve una grieta. Y lo interesante es que las grietas también se dan porque están mal hechas las cosas. ¿Sabes? Las grietas espirituales, si lo tomo de manera ilustrativa, también vienen a la vida espiritual igual. Mira, las grietas verticales, te voy a explicar brevemente. Espiritualmente hablando, son las que empiezan desde abajo y no se ven, pero conforme van creciendo, una persona la detecta, 2 personas la detectan. Tu familia la detecta, en la iglesia se detecta y todos ya las ven, porque esas son muy visibles. Las grietas horizontales, esas son más impresionantes, porque esas por lo general nadie las ve, porque están por debajo de la superficie. Pero las grietas en zigzag son las que, debido a cosas que se van acumulando, van cayendo así en esta posición. Israel, cuando tú lees la historia de esta nación a través de los libros históricos, tú te das cuenta que Israel no se fue de la noche a la picada. No creas que Israel se levantó un día por la mañana y dijo, vamos a adorar dioses paganos. No, hermano, fueron grietas. Cuando tú ves a los reyes, tú no ves a los reyes que se levantaban por la mañana siendo malvados. En realidad, los mismos historiadores datan cómo es que fueron en parte sus vidas. Cuando tú ves a los sacerdotes, que hubo un tiempo en donde ellos mismos corrompieron la adoración a Dios, no creas que se levantaban los sacerdotes diciendo ahí por ahí, hoy ya no traigo ganas de adorar a Dios, tráiganse a los Baales. No, hermano. Todo fue por grietas. Así que, ¿dónde están las grietas espirituales en la vida de un hijo de Dios? Las grietas espirituales en la vida de los hijos de Dios, te voy a dar algunos ejemplos. Los voy a mencionar tal como se me vinieron. No tuve la oportunidad de ponerles en un orden, pero sé que son en el orden conforme al mensaje. Se producen grietas espirituales donde no hay perdón. ¿Sabías tú que cuando un cristiano no perdona, ya sea una deuda, ya sea una ofensa, ya sea una infracción, ya sea un daño, ya sea una traición, cual sea el elemento, cuando un cristiano no perdona, ¿tú sabías que se hace una grieta horizontal? ¿Y sabes por qué te digo horizontal? Porque probablemente puedes convivir con esas personas. Probablemente
los puedes ver inclusive, y no puedes expresar completamente lo que sientes por ellos. Pero a la falta de perdón, hay una grieta horizontal en tu comunión con Dios, que nadie la ve, más que solamente tú y Dios. ¿Dónde están estas grietas? Cuando toleramos amistades que nos incitan a pecar. ¿Sabes? A veces los hijos de Dios estamos en muchos dilemas. Con la familia, compañeros de trabajo, jefes, compañeros de escuela, la familia, vuelvo a repetir, en donde a veces nos preguntamos, es que, ¿cómo le hago? Si esas personas te están incitando a pecar, te están llenando la mente, te están llenando los oídos, te están llenando tu corazón de inclinaciones hacia hacer lo indebido, eso es una grieta porque se está tolerando lo que no se debe de tolerar. Y es común que en la comunión con Dios, como cristianos, nos enfrentemos ante estos escenarios. Si tú tienes un jefe que te inclina a hacer cosas que van en contra de tus principios, ahí se está haciendo una grieta. Y fíjate lo que te voy a decir. Tú irás a decir, Dios me libre de hacer algo indebido. Pues sí, pero una grieta se está formando. Y tal vez no la puedes ver, todavía no cae, porque te fijaste que más adelante Dios le dijo, y restauraré, ¿qué les dice? Sus ruinas. Porque para que se produzca una ruina, ¿qué crees? Tiene que haber una grieta. Ya sea una grieta que sea por un día, por un mes, por un año o por una década, pero tiene que haber una grieta. ¿Dónde están las grietas en la vida de los hijos de Dios? Cuando comenzamos prácticamente a coquetear con nuestros ojos. Mira, uno de los mayores pecados que se experimentan en la vida cristiana hoy en el siglo XXI son los ojos. Yo sé que si uso la palabra pornografía, yo sé que muchos dirán a decir yo no veo pornografía. Yo no. Pero cuando principalmente como varones comenzamos a ver imágenes eróticas, sensuales, de mujeres con vestimenta provocativa en nuestros dispositivos, hermanos, escúchame, estamos formando grietas. No se ven, no estamos cayendo aún en la promiscuidad, pero estamos haciendo grietas. Hermana, cuando tú como mujer estás comenzando a conversar, a tolerar, a convivir con personas que llenan tu mente, que llenan tus oídos, tu corazón, con prácticas, con asuntos que no tienen que ser de una vida de una hija de Dios, tal vez todavía no estás cayendo en la infidelidad, tal vez todavía no estás cayendo en la deshonra como mamá, como mujer, como hija de Dios, pero se están formando grietas. Cuando nosotros comenzamos a tolerar, a coquetear, cuando nosotros comenzamos a decir, no es lo mismo, y yo estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo una construcción que se cae con una grieta que se ve sobre un muro, jamás va a ser lo mismo. Pero cuando tú ves las noticias, principalmente en México, tú te has dado cuenta cuando se han caído los puentes. Y sabes, cuando entrevistan a la gente que vive cerca de esas casas, ¿sabes qué dice la gente? Se veían grietas. Y les hablábamos a la ciudad. Y les decíamos, hay grietas, y venían. Y simplemente decían, bueno, pues nomás la vamos a parchar ahí. Pero nunca se daban cuenta hasta dónde estaba la gravedad de la grieta. Porque yo te voy a decir algo, hermano. Las grietas se puede considerar como algo superficial, como algo peligroso. Se puede considerar como algo superficial porque no vemos la ruina todavía. No vemos el daño quebrado todavía. Pero ¿qué crees? También se puede considerar como algo que apenas está comenzando. ¿Dónde están las grietas espirituales en la vida de los hijos de Dios? Cuando albergamos a nuestro corazón pecados capitales. Y digo capitales porque es una palabra popular que nosotros tenemos en conocimiento sobre el libro de Proverbios. Cuando nosotros tenemos la inclinación a la envidia, al egoísmo,
al discuismo, a la discordia, a la pereza. Cuando tenemos la inclinación hacia lo indebido en esos pecados que son tan agravantes ante los ojos de Dios, y que probablemente están ahí. Ahí están. Pero ¿qué crees? Los vemos como grietas y decimos, bueno, pues no soy el único envidioso. ¿Alguien ha tenido la experiencia que vayan a su casa y le digan a usted? Voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Oye, es como que aquí hay una grieta. Y usted dice, ¿a ti qué te importa? Ni vives aquí. Es que es una de las primeras impresiones carnales que se nos vienen. Es lo primero que se nos viene a la mente. Y luego nosotros decimos, no, yo nunca la había visto. No, sí la vimos, lo que pasa es que no nos importaba. Y alguien que tiene otros ojos puede ver lo que a veces nosotros no podemos ver. Espiritualmente hablando o cristianamente hablando, ahí es cuando tienes que prestar atención a las grietas. Cuando escuches a un hermano en la fe, a un líder, a tu pastor, a un hermano temeroso de Dios, que te insinúe o te diga abiertamente que tú eres una persona egoísta o que tú eres una persona así o asá o más allá, y que son personas que realmente te están hablando bajo la Biblia, bajo un temor de Dios, bajo un discernimiento, bajo un sano juicio, y te lo están diciendo, presta atención, no lo ignores, porque ignorarlo es lo mismo que le sucedió al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Dios empezaba a levantar a los profetas y les decía el Señor, abandonen esas costumbres. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Dios? Profeta exagerado. Mira, hubo una ocasión en donde sí obedecieron a esas grietas. Y fue en los tiempos de Esdras, Nehemías, en donde dice la Biblia que retornaron de Babilonia y aquellos hombres que habían hecho vida, familia con mujeres babilónicas y volvieron a Israel, a la tierra. Dios levanta a un profeta y les dice abierta y tajantemente, escucha lo que te voy a decir, que es uno de los asuntos bien controversiales para muchos creyentes, que falta de discernimiento. Dice la Biblia que se levantó el hombre de Dios y les dijo, dejen a esas mujeres. Déjenlas. Y ellos tuvieron que tomar la decisión de obedecer a Dios y dejar a esas mujeres junto con sus hijos para mantener todavía la línea pura del temor de Dios sobre la generación de los israelitas. Eran grietas, hermanos, pero que en un futuro iban a volver a contaminar el pueblo de Israel que los había llevado a 70 años en cautiverio. A veces en las grietas no es suficiente parchar. A veces en las grietas tenemos que derribar. Y esto es interesante, porque las personas que se dedican a la construcción, aquellos que saben, nosotros tal vez tenemos solo la lógica, hermanos. Pero usted puede contratar a alguien y le puede decir a alguien, mire, me dijeron que aquí hay una grieta, la puede evaluar. Y si esa persona verdaderamente sabe de construcción, le va a decir, mire, usted no puede ver hacia adentro, pero esto en un año se puede derribar. Y nosotros nos quedamos así como que, qué exagerado, quiere una lana. Es lo primero que se nos viene a la mente. Y ahí se me viene mucho a la mente cuando predicamos los predicadores. Se me viene mucho a la mente cuando le decimos a las personas en relación a nuestra vida en Dios y nos tildan de exagerados, de extremistas. Nos tildan de personas que tal vez quieren hacer algo, de algo tan pequeño quieren hacer algo tan grande. No. Es que cuando estudiamos la palabra de Dios podemos ver hasta qué fondo una grieta verdaderamente puede destruir una comunión con Dios. Y estos hombres, debido a su mala manera de vivir con Dios, a su mal juicio, la Biblia enseña que fueron cayendo a destrucción. ¿En dónde se pueden ver las grietas en los hijos de Dios? Sinceramente, este ejemplo está muy bueno. Cuando comenzamos de dejar de venir a la iglesia. Le voy a platicar algo muy personal. Cuando yo comencé a crecer en la fe, a mí me daba mucho miedo faltar a la iglesia. ¿En serio, pastor? No, es en serio, le voy a platicar mi historia.
Porque yo escuchaba y yo veía, escuchaba primeramente a los predicadores decir, no falte a la iglesia, le hace daño, y empezaban a decir un montón de cosas. Y yo escuchaba, pero de repente comenzaba a ver que un hermano faltaba a un culto, y luego un par de semanas y faltaba otro culto. Y luego algún mes y faltaba otro culto. Y luego de repente ya no los veía. Y yo preguntaba por ellos y ya se habían apartado del Señor. Y yo tenía miedo, le confieso mi trauma, ¿verdad? Yo tenía miedo de faltar a la iglesia. Porque yo era de la idea que si yo dejaba de congregarme, algo malo me iba a pasar, que me iba a acostumbrar a alejarme de la iglesia. Así que por muchos años yo crecí con esa idea. A pesar de que no es una idea bíblica en contexto, hermano. Porque por faltar a un culto no me voy a ir al infierno. Oiga, y más cuando los predicadores decían, ¿cuántos se acuerdan cuando decían los predicadores? Y que Cristo venga en un culto para que se les quite a todos los que faltan. ¿Se acuerdan, hermanos? Nos dejaban en las bancas así, hermano. Y yo decía, qué bueno que estoy aquí, Señor. Pero le digo una cosa, hermano. Hoy, con muchos años de cristiano y algunos de ustedes también. Hermanos, ¿a poco no nos ha tocado ver a muchos creyentes que cuando se apartan del Señor, no se apartan de la noche a la mañana? Se empieza a ver que se empiezan a alejar de los cultos. Se empieza a ver que dejan de servir. Se empieza a ver que dejan de gozarse, dejan de pisar un altar. Son signos muy típicos y muy clásicos. Y esos son los que se ven de manera vertical, al punto que ya después ni vienen a la iglesia y andan haciendo lo que está en contra de la palabra de Dios. Pero también en este mismo punto están los que van llevando grietas en zigzag en su relación con Dios. ¿Sabes cuáles son esos? Esos son los que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Sirven, no sirven, sirven, no sirven. Andan con buenos ánimos, andan con malos ánimos. Andan por la calle de la amargura, se sienten muy exitosos y bendecidos. Y tú los puedes ver que van así, mira, como las grietas en las paredes de ladrillo. ¿Sabes cuál es el problema? Que todos sabemos que las paredes de ladrillo, cuando tienen grietas en zigzag, si usted no fue vago, y usted vio esas paredes, ¿a poco no le pasó por la mente que con un patadón se caían? ¡Sí se caen! ¿Usted cómo sabe, pastor? Nomás le puedo decir que sí se caen. ¿Ya me entendió? ¡Sí se caen! Y es por eso que esos cristianismos que van en zigzag, a manera de grieta, tarde que temprano en algún evento en sus vidas se van a caer. Y mire, se sienten tan seguros, se sienten tan firmes, se sienten tan con una convicción de que no es cierto, no va a ser así. Los hemos visto por años. Por años los hemos visto. Y por eso Dios le dijo a su pueblo, restauraré sus grietas. Porque todos esos primeros momentos que los llevó a la ruina, que los llevó a apartarse del Señor, que los llevó a hacer cosas, hermanos, impensables, fueron por grietas. Esas grietas están en la vida de cada hijo de Dios. ¿Tú sabías que una casa, de vez en vez, se tienen que tapar las grietas? Qué bonito se ven las casas nuevas, ¿verdad, hermanos? Cuando tú vas y la pared perfecta. Pero, hermanos, que tienen un poco más de años y que entramos a casas o tu propia casa y empiezas a ver las grietas. ¿Te gustan esas grietas? ¿Ya te gustan? No. Porque si prestas atención, a veces esas grietas, por ahí es por donde van las hormiguitas, ¿verdad? Van subiendo y van bajando. Y lo interesante es que ¿sabías tú que las grietas para los trabajadores, las personas aquí en Estados Unidos que se dedican a parchar, ¿sabías tú que cobran muy bien? Y tú dices, ay, nomás por ponerle un poquillo ahí de quién sabe qué y hacerle así con la espátula. Cobran bien.
Porque las personas que hacen los pequeños detalles son las que más cobran. Y tú irás a decir, ¿por qué? Porque esas personas te pueden ayudar a entender la gravedad de lo que está sobre las paredes o sobre las murallas. Y sabes, en una ocasión, el predicador, escribiendo en los Cantares 2:5, mal no recuerdo, dijo así: las pequeñas zorras destruyen las grandes viñedos. Y luego dijo así: aprésenlas. Así dice el hebreo, aprésenlas. Una manera de decir que no se escape ninguna. Porque si se va una, va a causar grave daño sobre todos los sembradíos o viñedos. Esas grietas, esas pequeñas zorras que están en la vida de los hijos de Dios, nosotros tenemos que tener a bien de identificarlas, hermanos. Si el pueblo de Dios hubiera prestado atención y no hubiese dejado que esas grietas siguieran causando más daño, lógicamente, obviamente, su corazón jamás se hubiera hecho a inclinaciones de adoraciones a ídolos paganos. Su corazón jamás se hubiera inclinado a desobedecer a Dios. ¿Y sabes cuál es otro de los pecados que más Dios le trajo al pueblo de Israel? La injusticia. Porque si uno de los atributos que se observan en la Biblia, que más Dios se remarca en la palabra de Dios, aparte de su amor, su omnipresencia, es su justicia. Cuando en un cristiano se comienza a ver la injusticia, el abuso, el exceso, etcétera, etcétera, son las ocasiones en donde Dios ocupa para demostrarnos que esas grietas en realidad tienen mucho daño en nuestra relación con Dios. Cuando yo estaba trabajando en este mensaje, sí le pedí a Dios, tráeme a la memoria mis grietas. ¿Cuáles son mis grietas? Yo sé que tengo grietas. Y no es porque sea un mundano o un carnal. No, hermano. Es que también las grietas se dan con el tiempo. ¿Sabías tú que las grietas se producen por el tiempo? En otras palabras, el material tiene un tiempo vida. Y si ese material tiempo vida no se restaura, no se cambia, ese material tiempo vida, por muy sólido, muy bien hecho que esté, ese material tiempo vida también tiene su tiempo final. En otras palabras, el Hijo de Dios tiene que aprender a responder a sus grietas como lo hizo el salmista David. Y dijo, examíname, oh Dios, examina mi corazón. Vente, hija. ¿Cuáles son tus grietas? ¿Si las logras identificar, tus grietas espiritualmente hablando? Tal vez tienes una majadería favorita. ¿Es en serio? O tal vez tienes una persona que piensas mucho en él o en ella y no es tu esposo o tu esposa. O tal vez tienes una inclinación a imágenes que nunca llegarías tan lejos, pero que son imágenes que sí las toleras para verlas. O tal vez cuando se trata de comprometerte, prefieres estar saltando en dos lugares a la misma vez. Tal vez esa es tu grieta. Tal vez tu grieta son tus hijos. Tal vez tu grieta es que cuando no hay dinero cambia tu estado de ánimo. Así que, Señor, que no me falte porque voy a pensar cosas indebidas. ¿Cuáles son tus grietas? Las grietas, en una ocasión el apóstol Pablo, lo digo con mucho cuidado en un buen contexto, dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay grietas, escucha lo que te voy a decir, que no es el pecado todavía, pero ya es la intención. ¿Me explico? Es como cuando le llama a la ley la tentativa. Pero no lo maté, le dice al juez, ¿verdad? Pero lo pensaste. Las grietas son las tentativas, son los intentos.
no es la consumación de ya alejarte de Dios, no es la consumación de desertar, de apostatar de la fe. No es el juicio ya de andar en el mundo y libremente pecar como si nunca hubieras conocido a Dios. Pero son grietas que están en nuestra mente, están en nuestras manos, están en nuestros pies. Los muchachos me decían, nomás fui un par de veces a los antros. Nomás fui un par de veces. Aquí estoy en la iglesia de nuevo. Yo les decía, el hecho de ir y no consumir no significa necesariamente que no lo hiciste. Participaste. Y dice un dicho vulgar, que tanto peca como el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y recordando una de las frases que mi esposa me dice en ocasiones que salimos a pláticas, usa este dicho y dice así: es que, Saúl, una cosa te lleva a otra. Así me dice. Y se me queda grabada la frase, porque sí es verdad. El hacer algo tan invisible, el tolerar algo tan invisible, el que tal vez nadie lo vea, nadie lo sepa, el que esté en mi privacidad, el que lo haga de vez en vez, el que no lo haga abiertamente, son grietas. Son grietas. Y levanto mi tono para que consideres el peligro. Son grietas. Israel no se fue a la perdición y a la ruina de la noche a la mañana. Se fueron por grietas. Hasta que Cristo venga o hasta que muramos, vamos a tener que lidiar con estas grietas, hermanos. ¿Sí lo sabías? En realidad estas grietas son parte de nuestra vida diaria. Pero una cosa es ver la grieta y no repararla, no renovar no refrendar mi comunión en santidad con Dios. Y otra cosa es que yo esté luchando y que, Señor, en mi carnalidad volví a pecar y venga y me arrepienta. Y vaya, yo vuelvo a sanar esa grieta. Y me vuelvo a caminar con el Señor correctamente. Yo te aseguro que inclusive en esta misma iglesia, como en muchas, en todas, algunos dejan de asistir porque se hacen grietas. Mira, a veces he ido a visitar personas y me han dicho así: porque ya no viene, no lo hemos visto en la iglesia. Así como me vas a escuchar. Al cabo no sabes de quiénes voy a hablar. Algunos me han dicho: es que el hermano de la alabanza, es que la maestra, en serio, hermano, no es broma, es que usted, hasta yo salgo, me quedo frío. Yo digo, ¿en serio? Usted irá a decir, inmaduros. Usted irá a decir, es que no tienen una formación. Tal vez es parte de, pero la grieta se hizo. Si tu comunión con Dios no está sólida, las grietas se van a hacer más rápido, porque estás chafeando el material, porque nomás le inviertes un cacho por acá y descuidas acá. Si ha llegado las inclemencias del clima espiritualmente hablando y no está sólida tu comunión con Dios, la temperatura te va a cambiar y se van a hacer grietas. Oiga, no le vaya a pasar que llegue a su casa y empiece a buscar las grietas, ¿eh? Pero es que son grietas. Te repito, son grietas. Pastor, yo nunca voy a hacer aquello, yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a decir eso, nunca. Hasta cierta medida te doy la razón. Pero si hay grietas, hay riesgo. Si hay grietas, es probable. Si hay grietas, va a pasar. Mira, aquí veo a mis hermanos que son electricistas. Un día le pregunté al hermano Felipe,
Y dije, oiga, ¿por qué no le podemos meter un breaker más grande para que aguante? Y me dijo, porque se lo puede meter, pastor, pero el calibre del cable no lo va a soportar. O sea, te puedes sentir muy poderoso, pero lo que va corriendo por ahí no lo va a aguantar, no lo va a soportar. Y yo dije, sí es cierto. Dije, con razón. Y me acordé de una historia mía. Con razón. Tú podrás estar escuchando sana doctrina, palabra de Dios, sermones verdaderamente trazados sobre la Biblia, pero si tú en tu casa no tienes una comunión con Dios, de nada te sirve tener un calibre, un breaker muy alto, si el calibre de tu vida espiritual está muy delgado. Es por eso que muchos cristianos están en sanas iglesias, en buenas iglesias, pero aún así se alejan del evangelio, porque la vida en Dios no depende solo del predicador o del pastor o de las enseñanzas, también depende de los oyentes como tú y como yo, que estamos viviendo una fe cristiana conforme a la palabra de Dios. El pueblo de Dios tuvo buenos profetas, tuvo profetas que dieron su vida por la ley de Dios, tuvo profetas que se atrevieron a ser lapidados, que se atrevieron a ser condenados, que se atrevieron a ser ejecutados y no les importó. Tuvieron el respaldo de Dios, la gloria de Dios, las maravillas de Dios, y Dios seguía siendo fiel. Pero el problema no estaba en Dios ni en los profetas, el problema estaba en el corazón de ellos. Las grietas, no culpe al predicador, no culpe las circunstancias, no culpe su hermano en la fe, no culpe las finanzas, no culpe las tragedias, no culpes eso, por favor. Porque si tu corazón está bien protegido en Dios, se irá a venir una grieta, pero rápidamente la vas a proteger y vas a decir, ya no me vas a dañar más. Y te vas a renovar en Dios, te vas a examinar, te vas a cuidar. La pregunta está por demás. ¿Tendrá usted alguna grieta espiritual? Está por demás, ¿verdad, hermano? No logras ver la profundidad, hermano. Es en serio, no la logras ver. ¿Sabes hasta cuándo se ve esa grieta? Dijo el apóstol Santiago, hasta cuando te ves con el espejo de la palabra de Dios. Ahí dijo él. Dice, hasta ahí logras ver tu grieta. Te pregunto, ¿te gustaría decirle al Señor, estos malos hábitos, estas ideas locas, el coquetear con estas cosas, tal vez todavía no consumes el pecado, no consumas el pecado, no en la expresión del verbo consumir, sino de terminar, pero ya tienes una grieta? ¿Te gustaría decirle al Señor, sana mi grieta? Repárala, repara mis pensamientos, repara mi corazón, repara mis palabras, repara lo que veo, repara lo que hago. Y ahí es donde sucede lo que la Biblia dice, que vamos a la medida del varón perfecto. En otras palabras, vamos